La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les estaremos acompañando Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master el ingeniero Luis Daza. En nuestro análisis semanal de los temas internacionales económicos, pues hacemos referencia esta semana, Alejandro, a un tema que es, diéramos, que todo el mundo está preguntando, si realmente la tendencia de las bolsas en el mundo en los últimos días de esta semana han tenido pues una tendencia básicamente al alza, o sea, los futuros de Dow Jones o también en los días más recientes retrocedieron, el caso de S&P 72%, el Nasdaq que también pierde 0,71%. Esta fluctuación esta semana, ¿a qué se debe? Algunos analistas dicen que se debe a la expectativa de las tasas de interés, que si la Reserva Federal sigue subiendo tasas, o ya hay una expectativa posible de que ya empiecen por lo menos no a endurecer tasas, no empiecen a subirla al mismo ritmo, sino frenen el incremento de tasas y empiece una descolgada de tasas de interés, porque se han dado cuenta los bancos centrales que subiendo la tasa de interés tenemos a puertas una recesión económica. Entonces ya empiezan a ver cómo dan un paso atrás y no suben más tasas, por lo menos la primera fase sería no subir más tasas de interés y empezar a bajar puntos porcentuales gradualmente también. Entonces, ¿en qué horizonte estamos? A veces los oyentes acá en La Voz del Derecho se preguntan, ¿para dónde vamos? ¿El Banco de la República seguirá subiendo tasas? Obviamente, el banco es autónomo, no podemos nosotros predecir exactamente si está en el 10% ahora, va a seguir al 11, al 12, al 13, no, eso no lo podemos argumentar. Pero la tendencia en el mundo sí es esa, o sea, las bolsas de valores esta semana en algunos días tuvieron retrocesos, pero ya están, pues obviamente otros días han recuperado, recientemente recuperan. Esa fluctuación que se da, unos días pierden, otros días hay una recuperación y eso genera mucha incertidumbre. ¿Qué hacemos con nuestra audiencia? ¿Qué le podemos decir? Sí, muy interesante ese análisis. Primero, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas, doctor Luis Alberto Ávila, José Gregorio Hernández Galindo, nuestro director, ingeniero de sonido Luis Daza y nuestra compañera de trabajo Jimena Charri. Estamos mirando precisamente los movimientos a nivel internacional con respecto a los movimientos en las bolsas de varios hemisferios. Miramos, por ejemplo, que de los países que más tienen inflación, de los continentes que más tienen inflación es Europa y América. De los continentes que menos se ha generado inflación es Asia. Recordábamos, por ejemplo, la inflación de China, la inflación de Japón, la inflación de Arabia Saudita, pues no son tan escandalosas como la inflación que se ha generado en los Estados Unidos y en algunos países de Europa. En el caso de Colombia, que más adelante lo miraremos en Panorama Nacional, miramos que obviamente nosotros estamos muy atados a lo que es tema dólar, porque pues recordemos que nuestros primeros socios comerciales está Estados Unidos y también nuestra política monetaria está anclada a la política de ellos. Recordemos dentro de los movimientos a nivel internacional, dentro de las tasas de interés, recordando para los grandes empresarios, para los grandes fondos y los que miran los temas de cómo se viene y cómo se está formando ese tema de las tasas a nivel global. Pero primero mirando indicadores a nivel de la bolsa de los Estados Unidos, que recordemos es la más importante del mundo por volumen. Miramos que el primer indicador, que es el Dow Jones, lo vemos hoy cerrando en los 29.932 puntos, cerrando el menos 1.32%. En el caso del Standard & Poor's 500, que recordemos agrupa las 500 más representativas del mercado, cae hoy menos el 1.04%. Estos, recordemos, son datos en tiempo real, cerrando en los 3.744 puntos. En el caso del Nasdaq Composite, recordemos que agrupa las tecnológicas, cierra en los 11.073 puntos y cierra en el 0,68%. Recordemos que el dólar index, el indicador dólar, está hoy en los 112.123, subiendo el 1%.
Recordemos que con la última subida de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las demás monedas tendieron a perder valor frente al dólar. Haciendo un repaso de las tasas a nivel global, recordamos que la Reserva Federal en cabeza de Jerome Powell, la tasa la subieron al 3.25% y recordando que la próxima reunión es en noviembre 2 de este año. En el caso del Banco Central Europeo, recordemos que la tasa está en el 1.25. Hace muchos años el Banco Central Europeo en cabeza de Christine Lagarde no subía tasas. Desde hace mucho tiempo, hablamos de, puede ser a más de 10 años, tema de la última crisis que hubo a nivel global financiera que fue 2008-2009. Reino Unido, recordemos que su tasa está en el 2.25, próxima revisión noviembre 2. Suiza, recordemos 0.50%. Canadá, 3.25%. Banco Central del Japón, menos 0.10%. Rusia, 7.50%. Recordemos que esta tasa este año llegó a estar en el 20%. Ya la tienen en el 7.50%. India, que es una de las 10 economías del mundo ya más importantes, lo vemos en el 5.90%. India, hablando de su tamaño de economía, que está dentro de las 10 más importantes del mundo. China, que es la segunda economía más importante del mundo por Producto Interno Bruto, está en el 3.65% y Brasil en el 13.75%. Recordábamos una cosa, Brasil subió las tasas de forma muy enérgica y eso sí está afectando la tasa de la inflación, porque la inflación en Brasil viene bajando. Si bien está entre el 8 y el 9%, la tasa de interés está fluctuando entre el 13 y el 14%. Sí, en el campo de Europa, por ejemplo, estamos viendo el Banco Central Español ha bajado su proyección de crecimiento económico de España. España tenía una proyección de crecimiento del 2,8% y ha bajado a 1,4% la proyección de crecimiento económico, lo cual quiere decir que están desinflándose las cifras de crecimiento, además con una altísima posibilidad, como ya lo reconoce Estados Unidos, de que Europa también entre en recesión económica, porque desde luego sigue los problemas de suministro de gas, todos los problemas que ha tenido en cuanto a los minerales, en fin, lo que implica que Europa en este momento no puede tener una industria flotante que esté incrementando su producción porque tiene una escasez de materias primas. Entonces, todas esas proyecciones están alineándose con los organismos internacionales que España pues no tendrá un crecimiento superior al 1,4%. Igualmente tiene una inflación entre el 8,5 y 8,7%, que es una inflación alta también, y que está afectando desde luego el nivel de precios de toda la economía española. Entonces, básicamente es un elemento importante en este análisis que estamos viendo porque este es un efecto dominó en todos los países de la Unión Europea. España colapsa, Alemania, que estaba como líder, que Alemania tenía superávit comercial, ¿se acuerda, Alejandro? Antes de la guerra de Ucrania. Era una constante. El superávit comercial de Alemania era... Por un modelo de desarrollo, no era un accidente, ¿no? Era una planificación permanente, o sea, ellos siempre estaban con ese superávit comercial. Y obviamente eso lo colocaban como ejemplo para los demás países, que es una disciplina, que era una construcción de muchos años, pero ahora Alemania tiene que reconocer de que entró en un problema de un colapso económico. De acuerdo. Y ha cambiado los elementos importantes de la planeación en Alemania. Entonces, estos indicadores de España, Alemania, bancos centrales bajando el crecimiento económico, lo que está denotando es que Europa también entrará en recesión económica y eso es muy grave para América Latina. Y hay un problema que se viene muy grave, ya que estamos hablando de España. Recordemos que el porcentaje de la deuda pública en España sobre el Producto Interno Bruto está en el 118%. O sea, ya pasó más del 100%. Y esto ya hacen entrar en crisis precisamente a países de la zona euro. Y recordemos que España no es igual de fuerte a Alemania, porque recordemos que Alemania es un gran transformador de materias primas. Si vemos otros países a nivel global, miramos, por ejemplo, el caso de Canadá, la deuda está en el 118%, sobre su Producto Interno Bruto. Vemos países como Chile, que estaba muy bien manejado el tema de la deuda, 33% sobre el Producto Interno Bruto. En el caso de China, está en el 66.8%, Colombia 64.5%. Pero, por ejemplo, países también muy desarrollados en Europa, los más juiciosos,
que son los del norte, vemos a Dinamarca con un porcentaje de la deuda del 36.7% sobre el Producto Interno Bruto. Exactamente. Y hoy un elemento importante también es que la Unión Europea ha empezado a priorizar, analizar, ya no solamente a verlo como con escepticismo, el tema de las criptomonedas. Entonces ya han empezado a mirar cómo hacen legislación, cómo hacer una ¿Cómo lo adaptan al sistema, aceptación de que el sistema económico español y en general el sistema económico europeo puedan aceptar que estas monedas, las criptos, empiecen a trabajar en el mercado y en la economía real de estos países. ¿Cómo se está viendo ese panorama? Porque realmente no es fácil, no ha habido la suficiente confianza. En algunos casos China abre, cierra mercados, no permite la circulación de esta moneda. O sea, como no están ancladas a ningunos fundamentales, de acuerdo, sino por el contrario están simplemente encriptadas a unos modelos que básicamente son matemáticos y no tienen unos respaldos fundamentales. Y que funcionan de forma muy especulativa, muy como mercado negro. ¿Y por qué hablamos de mercado negro? Precisamente porque no hay auditores claros en el mercado ni reguladores que auditen la información exacta que sale para que los inversores puedan invertir en este tipo de criptoactivos, ¿no? Exactamente. Y no sé cómo está el ambiente económico allá en los Estados Unidos, porque realmente esta semana, con los eventos que está viviendo, estos problemas de Rusia, Ucrania, los problemas también del huracán Ian y todo lo que afecta al mundo, porque realmente hay cosas que inclusive la tecnología no los puede eliminar, prever, contener. O sea, ¿cómo puede los Estados Unidos con toda la tecnología militar detener un huracán, desviarlo? No dejar que genere tantas con implicaciones sociales y de infraestructura, en el caso de California. Jimena, muy buena tarde, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Panorama Económico en la emisora La Voz del Derecho. Estamos acá en Los Ángeles, 26 grados, ya un poco más, dijéramos, mejorando un poco este clima. Hoy ha estado más bien nublado, sin embargo en las tardes está bastante fuerte. Pues respecto a lo que están mencionando, el tema de las criptos es un tema muy interesante, pero desde luego le falta regulación porque finalmente no hay, dijéramos, no hay regulación que permita establecer cómo es el mecanismo, cómo está operando y quién es el responsable de la compra de un criptoactivo. Entonces falta mucha regulación, hay mucha especulación como ustedes lo mencionan, pero a mí me parece preocupante. Recordemos que el año pasado algunos bancos en Colombia estaban de acuerdo, recuerdo que entre ellos el Banco Bogotá, pero no ha sido ni claro cuál es la regulación que van a hacer ellos para soportar cualquier venta o compra de estos activos. Y en cuanto acá a Estados Unidos, pues les cuento que a pesar de todas las predicciones que se hicieron antes de que apareciera este huracán, pues no fueron suficientes. Recordemos que todo lo que ocurrió en Puerto Rico y en la Florida. Entonces, a pesar de todas estas alarmas y de todo lo que se mencionó, no fue suficiente porque hay cantidad de muertos y cantidad de personas que perdieron sus propiedades. Recordemos también que por lo mismo, porque ustedes saben que la zona de la Florida pues tiene tormentas, es un área con alta proyección de fenómenos climáticos por ejemplo, las aseguradoras normalmente no cubren estos gastos. Entonces, me preocupa lo que irá a ocurrir con las personas que perdieron sus viviendas, porque entiendo que los seguros no cubren este tipo de fenómenos naturales que ocurren y doctor, no hay todavía la tecnología para poderlos desviar. Digamos que esto es parte de toda esta secuencia de cambio climático. Quiero contarles que Jimena, el presidente de Perú... Hablando del tema, antes de entrar a otro tema, eso que tú acabas de decir es generalizado, el tema de no cubrimiento contra riesgos naturales, o sea, contra accidentes naturales. Las pólizas. Sobre todo las pólizas, es que en la Florida ustedes saben que la tierra, expliquémoslo un poco básico, se sabe cuando alguien compra un inmueble en la Florida que las condiciones climáticas pueden cambiar. Luego, de por sí dijéramos, si la tierra tiene mucho movimiento y esto hace que las pólizas no cubran porque el daño siempre es muy, muy probable.
¿entiendes? Incluso por eso las propiedades en la Florida no son tan costosas. Digamos que hay varios criterios, pero dentro de esos está el tema de la tierra. Entonces se sabe, y eso ha ocurrido durante muchos años, todas estas inundaciones, huracanes, tormentas, movimientos telúrgicos que ocurren en la Florida sobre todo, las pólizas no garantizan que devuelvan digamos, si se pierde la vivienda, pues no van a responder por eso porque no lo cubre. Jimena, hay unas y pólizas el gobierno, especial. Jimena, ¿y el gobierno de Joe Biden no ha lanzado ningún paquete de auxilio? Sí. Pero cantidad de ayudas, Alejandro, el O sea, gobierno pero no ha hecho. hablamos específicamente de esto. Por ejemplo, la gente que tiene sus vehículos, sus casas, sus negocios. O sea, ¿el gobierno a través de esta política está asegurándoles esto o los está ayudando con esto? Los está ayudando, incluso él estuvo en Puerto Rico tan pronto ocurrió este huracán en Puerto Rico y ofreció, no tengo la cifra exacta. Eso te iba a preguntar, que si tenías la $1,000,000. cifra de del paquete de ayudas. El paquete de ayudas no lo tengo en este momento, pero sé que fue un paquete bastante importante y él estuvo allá en Puerto Rico y también en la Florida. Ustedes saben que si algo tiene este país es que ayuda mucho. O sea, de hecho las ayudas son porque les contaba en algún programa que por lo menos acá en California el que no puede pagar la renta llena unos requisitos, hace unos papeles, un trámite interno y les pueden ayudar para si no pueden pagar la vivienda. Entonces, Estados Unidos es un país muy proteccionista, diríamos yo, y más sobre todo en estados como California. Este es un estado muy grande, casi la población de California es nuestro país Colombia, acá son 39 millones de personas en California y Colombia son 52 millones de personas, entonces más o menos lo mismo. Las ayudas son bastante amplias y el gobierno de Joe Biden ha hecho un compromiso importante con ayudar a los inmigrantes, con ayudar a toda la población que así lo requiera. Antes y ahora con la pandemia, pues desde luego aún mayor. Pero a mí me ha sorprendido increíble cómo todas las semanas hay paquetes de ayudas. Tú lo decías en algún programa, Alejandro, que esto podía hacer que la inflación fuera mayor. Sin embargo, los inmigrantes acá en Estados Unidos necesitan mucho apoyo y ese apoyo lo ha dado el gobierno de Joe Biden. Sí, Jimena, ya que estamos hablando de inmigración y todo, se siguen dando casos de que está viajando mucha gente a través del hueco, o sea, recordémosle a los oyentes que obviamente el hueco es a través de México de forma ilegal, pero los están legalizando para el tema laboral, ¿cierto? No sé, es para el tema, no, es que lo primero o sea, es porque que he sabido de muchas estatus personas legal en Estados Unidos. Que llegan a Estados Unidos por la frontera, se hacen legalizar, pasan a través precisamente de esa forma que no es muy legal, más sin embargo entran y piden el asilo, ¿no? Pero mira que no es tan fácil. No, yo entiendo, pero Jimena, no. O sea, lo comento acá al aire porque ya he sabido de muchas personas que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente porque nosotros estamos relacionados con un tema muy de medios y obviamente sabe una información que es muy veraz y dicen que unos los están dejando pasar, otros que no. Por ejemplo, estábamos mirando en estos días que México estaba impidiendo mucha entrada de colombianos nacionales a México, era porque estaban tomando esa vía. Entonces que estaban mirando eso como mucha restricción, ¿no? Y que precisamente las agencias de viajes en Colombia estaban mirando tanto problema porque dicen que unos pagan inocentes por pecadores en el tema de la entrada a México, por ejemplo. Sí, y este es un fenómeno pues, que lo hemos comentado en algunas ocasiones, o sea que la gente que no tenga papeles, documentos, que no haga el traslado correctamente tiene altísimos riesgos o de morir en el intento o ser detenido ya en los Estados Unidos y pues ser deportado. Entonces, el llamado que le hacemos a nuestros oyentes... Pero decían que hay riesgos mayores, profesor Luis, que muchos dicen que se estaban pasando en barco, dicen que Panamá, y es que hay unas guerrillas o unos grupos al margen de la ley que violaban muchas mujeres, ¿no? No, se presta para todo tipo de crímenes de lesa humanidad contra la gente, porque la gente va indefensa, con el deseo de pasar a Estados Unidos, les toca pagar plata a unas pandillas, a unos grupos, claro. Y esa gente nunca no le va a garantizar que realmente va a ser legal el ingreso a Estados Unidos. Entonces el riesgo es grande. Entonces es una explotación muy grande. Pero yo quiero terminar el tema de criptomonedas.
es porque lo que está pidiendo la Unión Europea es que ellos no hagan una legislación solamente para la Unión Europea, sino le están pidiendo a Estados Unidos que traten de diseñar con la compañía del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, una legislación global que permita que las criptos funcionen o por lo menos tengan unas reglas claras de cómo van a funcionar a nivel global entre los países. Eso es lo que está buscando la Unión Europea, porque ellos dicen que ya la Unión Europea ha adelantado una legislación que está funcionando. Pero dijéramos en algunos casos, cuando no existe una legislación estándar, en otros países no funciona igual y estas criptomonedas que tienen unas subidas y unas caídas muy fuertes en los precios de cotización. Sí, porque es muy especulativa. Claro, es muy especulativo. En los países no tienen ninguna legislación clara. De pronto hay algunas normas muy parciales y eso no permite que a nivel global se reconozca o se rechace definitivamente las criptos. Pero sí, Jimena, porque es que el mercado en general tiene un regulador, recordémoslo a los oyentes, un mercado organizado, un regulador y un custodio, ¿no? El custodio es el que se encarga de vigilar y mantener la tenencia de esos activos. El respaldo. Y el regulador es el que se encarga de mirar y auditar precisamente el buen funcionamiento del intercambio de esos activos y que no hayan fraudes ni trampas. Y recordémosle a los oyentes, hay intermediadores del mercado como Binance, que muchos han entrado a Binance, pero cuando no han demostrado antes ante los estados su tenencia en criptos, los estados muchas veces les han embargado sus criptoactivos en este tipo de intermediarios. Hay otra forma de lo que habla el profesor Luis Alberto, que es hacer otro tipo de operación, que no sé si Jimena ha escuchado de esto, que es el one-to-one, que es a través de billeteras frías, que es a través de no los intermediadores del mercado. Porque las criptodivisas fueron creadas precisamente para estar por debajo del sistema. No necesitan al sistema, sino que como es un sistema encriptado, muchos lo usan en el mundo para tener unos activos que no estén vigilados por ningún gobierno. De acuerdo. Jimena, tenía un comentario adicional. Cómo no, sí, me devuelvo un momentico al tema de inmigración. Pues les cuento que tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer que venía de Perú, que se atravesó la frontera y me contaba que les cobran $10,000 por pasarlos y por matarlos, porque la cantidad de inmigrantes que mueren todos los días es enorme, pero lo peor es que pagan altas sumas, van desde $10,000 para arriba, calculen, son 40 millones de pesos mal contados. Entonces, muy triste. Y respecto a una noticia, bueno, Alejandro, tengo el dato de la ayuda a Puerto Rico, son $60 millones que el gobierno de Joe Biden anunció para ayudar a Puerto Rico. Sí, señor, 60 millones de dólares. ¿Y la Florida? De la Florida no lo tengo, pero ahorita dicen que Fort Myers fue de los que más sufrió con el huracán, ¿no? No, y otro dato interesante, Jimena, que lo hemos registrado acá en Colombia, es la colaboración interpartidista. O sea, en esto de las tragedias, eso es bien interesante subrayarlo. Allá en Estados Unidos hay unos gobernadores, tengo entendido que el de California es republicano, pero han estado trabajando mano a mano, igual a igual, con el presidente Joe Biden. O sea, para que la población no sienta esa diferencia, porque en época de calamidad usted no puede decir usted es alto, pequeño, grande, es del partido rojo, el verde, el colorado, no. Ahí en una emergencia hay que atender a la gente por igual, porque el presidente de un país no es el presidente de un grupo específico, es el presidente de todo el país. Por constitución lo debe ser. Claro, y me parece bien interesante ese mensaje, que a pesar de las diferencias, porque las hay, nadie puede negar que los partidos son iguales, pero ha habido una coordinación muy importante para atender esta emergencia allá en California y exactamente en la Florida, ¿no? Que es donde ha tenido el mayor impacto. Sí, estoy mirando acá noticias y dicen que más o menos son $2,70 millones que el gobierno ha prometido ayudar a la Florida. A la Florida, pues, que es el centro. Seguramente irá a ser más. Porque la Florida es el mayor impacto en Estados Unidos, ¿no? Claro, ahí fue donde el huracán tuvo el mayor desenlace. Y haciendo pues sí. Les cuento que yo tengo familia en la Florida y más o menos 3 millones de personas, entre ellas familiares, estuvieron sin luz. Les hicieron, sí, por consecuencia de esto, entonces calculen más pánico aún, mucho miedo, pero bueno, afortunadamente en el caso personal pues no tuvieron mayor daño que haberse quedado sin luz por 2-3 días. Bueno, sí, les cuento, devolviéndonos un poco a un tema muy importante esta mañana en el cual tuve la oportunidad de asistir. Y pues les cuento que el presidente de Perú, José Pedro Castillo, inauguró oficialmente la asamblea número 52 de la OEA, con el lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación.
Esta asamblea se lleva a cabo en Perú del 5 al 7 de octubre. Esta mañana el Consejo Permanente de la OEA aprobó durante esta Asamblea General la declaración de respaldo a la paz total en Colombia y resalta la importancia de la consolidación de la paz en nuestro país y su aporte a la construcción permanente de las Américas como zona de paz. Dice también que el Consejo valora positivamente los esfuerzos del presidente Gustavo Petro hacia esta paz total, haciéndolos partícipes a todos los sectores de la sociedad para el logro de este objetivo y reconociendo las labores de la misión de apoyo al proceso de paz. Hace un llamado a los órganos de la OEA, los Estados miembros y a la comunidad internacional a continuar acompañando la construcción de una paz estable y duradera en Colombia y respalda las iniciativas que contribuyan a fortalecer la perspectiva de género. Muy importantes esas intervenciones y les cuento que ha habido mucha intervención de mujeres líderes, se ha hecho un llamado importante y sobre todo a la gran contribución que tiene la mujer, el papel tan importante y trascendental que tiene la mujer para la paz total y duradera, que es lo que necesitamos en toda Latinoamérica, principalmente en Colombia. Esta asamblea termina mañana. Esperemos para el próximo programa tenerles las memorias finales, porque ha sido un evento muy importante para toda Latinoamérica y para el mundo como mensaje en cuanto a las noticias de Colombia sobre reanudar nuevamente los diálogos con el ELN. Hablando de Pedro Castillo, que recordemos es el presidente de Perú, miramos que el último dato de inflación en Perú, el último revisado, es 8.53%. Es el último dato de inflación. Recordemos en el caso de Brasil, profesor Luis Alberto, que hablábamos de que la tasa de interés está del 13 al 14%, la tasa de interés en Brasil y la inflación viene bajando. En este momento está en el 8.73%. Venía desde la última revisión del 10.07%. Entonces, si se dan cuenta que esa política efectiva de subida de tasas está funcionando, le está funcionando mucho a Brasil. En algunos casos, sí, no se puede hacer una fórmula general. Porque obviamente la inflación venía muy desbordada en Brasil. Sí. Y ellos no fueron tímidos en subir la tasa junto con Rusia y mira el resultado que les ha dado. Más sin embargo, Brasil, recordemos, y eso es algo que tenemos que hacer un paralelo con Colombia, que ya creo que estamos próximos a entrar a panorama nacional, es el tema precisamente de manejar bien la tasa de interés, la inflación, pero sin castigar el sector productivo. Porque mire que Brasil es uno de los grandes exportadores a nivel mundial, sobre todo de alimentos. De acuerdo, sí, esos son elementos interesantes. Acá hay varios economistas que han venido planteando la posibilidad, por ejemplo, de subir el encaje. El encaje está en el 8%. Recordémosle a los oyentes, por favor, ¿qué es el encaje? El encaje es cuando una persona va a hacer su depósito al banco y de ese depósito de 100 pesos, el 8% lo retiene el banco y no queda como dinero para prestar al público. Queda como una reserva. Una reserva, es correcto. Entonces, y eso es una reserva que hace generar el banco para lo que se llama después por una prueba, que lo que se llama es el stress test. Es correcto. Entonces, esa es una otra fórmula para detener el alto volumen de liquidez de una economía. Entonces, se eleva o se sube el encaje bancario. Si está en el 8%, se puede subir al 10, al 12, al 15. De acuerdo a la medición de riesgo del no pago, ¿no? Del no pago, exactamente. Y de esa manera también se controla la liquidez, el efectivo que hay circulando en la economía, también como otro mecanismo para controlar la inflación. Porque ya les digo, a algunos países les puede dar resultado, pero a otros no, porque también se reconoce. En Estados Unidos, no sé si Jimena lo ha vivido, por lo menos los medios lo han registrado, que empiezan a tener ese síntoma de recesión económica y ya la Reserva Federal, por lo menos en el mediano plazo, estaba anunciando la posibilidad de regresar nuevamente, si bien es cierto, a no seguir subiendo la tasa de interés es una opción, o la otra, empezar gradualmente a bajar la tasa de interés, o sea, nuevamente a inyectarle recursos a la economía, porque si entra en recesión, eso siempre lo han hecho como fórmula para reactivar la economía. De acuerdo. Darle más inyección económica, más recursos. Pero inyección económica es el sector productivo, que es el que genera el empleo, ¿no? Claro. No como asistencialismo, que eso fue precisamente lo que le pasó a Estados Unidos. Y fue lo que le llevó la inflación a casi al 10%. Exacto. Y tampoco entregar los recursos como se hizo acá en Colombia, la pandemia, que se le entregaron recursos al sistema financiero, que si bien es cierto lo necesita también, pero par y paso hay que entregarle también al sector productivo. Porque el financiero es una parte. Y sin castigar el sector consumo, que eso es algo que vamos a hablar acá en Panorama se cae la demanda. Creo que ya estamos acá en Panorama Nacional. Sí, Jimena. Que es importante, perdón, pero quiero que terminar con esto,
que es en la reforma tributaria que se viene, en esto que estamos hablando, Sí. no generar mucho impuesto a las ganancias ocasionales, ni a las utilidades, ni a las rentas, porque eso es lo que hace que se castigue precisamente la generación de valor y de inversión en los sectores productivos, ¿no? Ya están en las comisiones económicas, hoy justamente, hoy jueves, están ya presentando las ponencias y ha habido concertación, o sea, ya el impuesto a los dividendos no es igual de alto. Todavía no han salido las cifras oficiales y por eso pues esperamos la próxima semana. Una vez esté aprobado, que hoy están en el trámite en el Congreso, la otra semana presentar ya las cifras, cómo queda, porque ya va a pasar a plenaria. O sea, una vez se aprueban las comisiones, todos los proyectos normalmente arrancan por las comisiones. Como este proyecto de la reforma tributaria tiene un mensaje de urgencia del gobierno, entonces se reúnen Claro que dicen simultáneamente. que hay plazo hasta mediados de diciembre, ¿no? Sí, no, todavía hay plazo. Pero la idea es que no se apruebe a pupitrazo. O sea, que se llegue el último. Pero dicen los opositores que eso es lo que se quiere hacer en esta semana, ¿no? No. O sea, se trata de concertar y han habido audiencias y reuniones con los gremios y buscar un punto medio. Ya el Pero gobierno. se va a llevar, la pregunta es, ¿se va a llevar a discusión? Sí, la ponencia sí se Claro. lleva a discusión y en comisiones Porque es que la conjuntas. oposición decía que no lo quieren llevar a discusión, sino lo quieren aprobar de una vez. No, tienen que constitucionalmente No. cumplir con el trámite o si no después se presentan demandas de forma. O sea, que acuerdo. si no se cumple con el procedimiento, hay una ley que es la ley quinta que establece la forma como opera el Congreso. Cualquier trámite que se salga de esa ley quinta puede ser improcedente y puede ser demandado por vicios de forma. Jimena, adelante. Totalmente de acuerdo, doctor. Sí, falta el debate por parte de las comisiones, hacen un debate interno y luego ahí sí A la nuevamente se plenaria. aprueba o no. Sí, exactamente. Entonces no es tan fácil como que se aprobó la reforma, no, esto tiene una serie de procedimientos que deben cumplirse, o si no, como usted bien lo dice, se cae la reforma y ahí sí volvemos a empezar No, de y cero. vuelve a hacer, y ojalá se que no sea pierde así todo el de- esfuerzo. Y ojalá que no sea así de Exacto. fácil, porque es que lo que se viene no es cualquier cosa. Sí. Recordemos que Colombia tiene una situación que es muy delicada, ¿no? A nivel de indicadores macro. Hablo de balanza comercial, que recordemos la tenemos en negativo. Hablo de déficit en Cuenta en corriente. presupuestario, ¿sí? Déficit fiscal Déficit fiscal, o sea que no nos alcanza el dinero que para los captamos gastos. Para los gastos. para los gastos del Estado. Y otra cosa, que se está mirando que el crecimiento del país va a desacelerarse mucho. Entonces hay que meter todos esos indicadores y que las comisiones sepan muy bien del tema de desarrollo económico y que precisamente a través de esta reforma de lo que se viene se logren tomar buenas decisiones. Y hablando de datos nacionales, recordemos que la meta de inflación en Colombia por parte del Banco Central es del 3%, pero ya la superamos hace mucho tiempo. La inflación en este momento, último dato revisado, es del 11.44%. Colombia. Hace muchos años no veíamos este tipo de inflación. 11.44%. Miramos que la última subida de tasa de interés fue del 10%. Muchos dicen en Colombia por qué fueron tan tímidos en subir la tasa más puntos. Pero el presidente de la República, Gustavo Petro, había salido a decir que porque el Banco de la República había subido la tasa. Estaba en contra de esto. Más sin embargo, la tasa de inflación subió al 11.44%. De acuerdo. Jimena, ¿quiere comentar? Sí, pues es que hay un documento que publicó Colombiana el día de ayer sobre la reforma tributaria y me parece muy importante porque dice que es lo bueno, lo malo y lo por mejorar. Entonces, digamos que no está diciendo del todo que hay que cambiarla, sino que hay cosas buenas. Por ejemplo, en lo bueno dice que se mantiene la renta exenta en la compra-venta de acciones. No tenerla iba a tener un efecto muy adverso sobre el mercado de capitales. Claro. Dos, pues se introduce un Está descuento concertado. adicional por dependencia. Perdone, Jimena, pero ese punto exacto, ¿cuál es? El Ese es primero. un documento que sacó Sí, Colombiana el primer haciendo punto mención. el del mercado de capitales, el que no tiene impuestos de la renta a la compra y venta de acciones, ¿verdad? Sí, señor. Dice que no Perfecto. tenerla iba a tener un efecto muy adverso Ah, no. sobre el mercado O sea, de capitales. en pocas No va a palabras, tener. le querían poner un cobro a Un la impuesto. compra y venta de acciones. Sí, señor. Sí, claro que Pero sí. lo quitaron, Gravísimo. Ya lo importante es que se O sea, concertó. gravísimo. Tras de que tenemos un mercado, en tema de mercado de capitales, Muy que es pequeño. subdesarrollado, Muy pequeño, sí. obviamente, es que hay varios indicadores ahí. Uno es al tema, el impuesto sobre dividendos. De acuerdo. Impuesto al tema de valorización. Y impuestos a Y la lo que renta. estábamos hablando, la renta y el impuesto supuestamente a compra y venta.
De acuerdo. Pero eso es lo interesante de una democracia, porque no lo tramita el Ejecutivo como una imposición, sino que el Ejecutivo tiene que llevarlo al Parlamento y el Parlamento de distintas tendencias y orígenes pueden debatir y mejorarlo. En este caso se quitó ese impuesto sobre la renta y hay concertación y se va avanzando. Claro. Porque se requieren ingresos porque la De nación acuerdo. necesita ingresos para tener posibilidades de gasto social o de inversión también. Entonces, Pero el si las gobierno se dio. comisiones, si las comisiones que están revisando eso no son técnicas en el tema de mercados y de generación de ingreso, destruyen la economía. Sí, eso es un riesgo. Mire, por ejemplo, lo que se está viniendo, no sé si ustedes saben, el último movimiento que está pasando con el tema de Nutresa, que está viniendo un fondo catarí que viene de la mano de Gilinski a comprarle el paquete de acciones. Imagínense donde eso que está hablando Jimena existiera, pues obviamente eso retrae más todavía el interés sobre el mercado, ¿no? Más sin embargo, hay que contar a los oyentes y al mercado que ese es un movimiento muy poderoso. Más que por el precio, es por el impacto general, porque Nutresa es el conglomerado de alimentos más importante de Colombia, ¿sí? Y recordemos que los árabes, como están sufriendo por agua, ellos están mirando y proyectando a futuro el tema alimentario. Jimena, adelante, ¿tiene un comentario adicional? Sí, como les estaba contando, pues el documento que hizo Corficolombiana sobre lo bueno, lo malo y lo por mejorar en esta reforma. Entonces, ya el primero lo tienen ustedes claro. El segundo dice que se introduce un descuento adicional por dependientes y por compras mediante pago electrónico y con factura electrónica. Esto último ayuda a formalizar la economía. 3, se abandona el impuesto de exportaciones y se reemplaza por sobretasa de actividades de hidrocarburos, minería y esmeraldas. Perdón, paréntesis, podemos hacer un paréntesis ahí. Ese me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que el sector minero y el sector energético de hidrocarburos es el que más genera dinero en el país. Y decían también que si se le pone mucho impuesto a este sector, ¿qué es lo que viene a pasar? Pues obviamente se retrae la inversión directa sobre este sector, ¿no? Se estimula un sector. Sí, hay que buscar cargas que sean puntos de encuentro, de equilibrio. Sí, porque recordémoslo a los oyentes, o sea, el sector hidrocarburos y minero, aparte de impuestos, genera regalías, ¿no? De acuerdo. Que es riqueza para las regiones. Y esa es una de las cosas que, Jimena, que se han cuestionado muchos analistas, o sea, hacemos un estrés muy grande por quitarle recursos o por generarle más impuestos a los sectores productivos que obviamente pues, se sienten lastimados. Y la otra alternativa que la presentó hace mucho rato Juan Carlos Echeverri y varios economistas de distintos sectores de tendencias ideológicas diferentes, que era la posibilidad de que para evitar una reforma tributaria tan grande, tan costosa, que vaya a quitarle, dijéramos, del sector productivo recursos, era un préstamo a 50 años del Banco de la República al Gobierno Nacional que le permitiera hacer ese plan Marshall y no incrementar impuestos en el corto plazo. Eso es ojalá fuera un plan Marshall de dinero enfocado a la producción. Claro. Porque la producción genera empleo. Claro, y el empleo, ese tipo de producción y de empleo genera exportación. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos o minero, ¿no? Exacto. Sí, porque lo dijo el presidente en estos días. Hay que hacer de las mismas utilidades del sector tradicional, minero, energético, se van a utilizar los recursos para empezar a hacer la inversión en nueva tecnología, en la energía renovable. Sin desestimular eso mismo que está generando el dinero, ¿no? Exactamente. Lo dijo en estos días, en el Congreso en Cartagena con Naturgas, lo expresó claramente. La presidenta de Naturgas, que me parece que es una persona muy eficiente. Se necesita acumular un dinero ahora, unos recursos, y con esos recursos invertirlos para las energías limpias. Porque obviamente si uno no tiene recursos, ¿cómo va a invertir en nuevos proyectos si el Estado se quedó completamente anémico? Entonces hay un reconocimiento importante. O sea, yo creo que eso es una de las partes de que avanzamos como democracia, en que vamos entendiendo los distintos sectores económicos para no liquidarlos, sino por el contrario, sobre lo que está construido, seguir construyendo, sin pensar de que nos vamos a quedar estáticos. Hay que incrementar muy rápidamente la producción de hidrógeno, y ojalá el hidrógeno sea un producto exportable que le permita ser el sustituto en las fuentes de divisas que paulatinamente se van bajando de otros sectores, porque otros sectores van marchitándose, como pasa en cualquier situación económica empresarial. Una empresa a veces lanza un producto y es el producto estrella, pero resulta que el mercado se fue agotando y ese producto perdió vigencia y la empresa tiene que innovar y crear otro producto que reemplace ese producto estrella y le genere caja. Eso exactamente pasa en la economía general. Si ese producto genera tantos impactos, paulatinamente lo voy desescalando, pero voy generando otros ingresos para
transferir esa riqueza que estaba en ese momento perdiéndose. Y ese producto estrella en el momento de moda es petróleo y carbón, por el impacto que está teniendo el planeta a nivel de la escasez con el tema de lo que pasó entre Rusia y Ucrania. Y recordemos una cosa, que la OPEP Plus esta semana se reunió. La OPEP Plus es los países que integran la OPEP más Rusia y otros que se reunieron para mirar en rebajar la producción en 2 millones de barriles. Y hablando de esto, cosa que nos interesa a los colombianos y es directo, impacto directamente proporcional, los valores del crudo WTI y el crudo Brent. Recordemos que hoy el crudo WTI está cerrando en los $88.94 y cierra positivo el 1.31%. Esta semana viene subiendo gracias a esa noticia. En el caso de la referencia Brent, esta cierra en los $94.89 y sube el 1.63%. Jimena, avancemos con ese estudio de Corficolombiana que me parece interesante, lo bueno, lo malo y lo regular de la reforma tributaria. Sí, solamente para complementar una cosa que acaba de decir Alejandro, la producción el recorte de 2 millones de barriles de petróleo es por día, Alejandro, por día. Sí. O sea, aún peor. Sí. Bueno, entonces seguimos con lo bueno. Yo digo que sería mejor, Jimena, para nosotros, ¿no? Sí, porque se incrementa el precio y eso genera más dinero. Sí. Por eso es que obviamente la llamada al gobierno y a la ministra, por favor, que se debe ayudar. Es que mire la mina de oro que tenemos, ¿no? En el corto plazo tenemos unos ingresos muy importantes. Pero siga con el tercer punto. Bueno, dividendos quedarían grabados a un máximo de 19% y no de 39% como en la primera versión. La ganancia ocasional se graba al 15% y no al 30%. O sea, la reducción de estaba en el 10, perdón, Jimena, estaba en el 10 o el 15, ¿cierto? Ganancia ocasional. Sí. ¿En cuánto queda ganancia ocasional? Estaba en el 10 o el 15, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Sí. Y no al 30 como decía la propuesta inicial era el 39, la querían subir. Sí, no, eso desactiva completamente el mercado inmobiliario. Lo rompe. Sí, lo acaba, lo liquida. Sí, siga. Y la última de lo bueno, la reducción de beneficios tributarios en pro de la equidad horizontal. Ahora viene lo malo. Dice que varias sobretasas a sectores específicos, financiero, hidrocarburos, minero, generación hidroeléctrica, mal precedente extender un sistema que discrimine sectores. Esto pone en duda la equidad horizontal. 2, impuesto al patrimonio permanente. Esta medida va erosionando su propio recaudo en el largo plazo. Por eso se abandonó en la mayoría de países que tienen incluso mucha más riqueza que Colombia. En el mediano plazo es mejor incentivar la riqueza de los residentes y no traslados de patrimonio a otras jurisdicciones. Y por último, la reforma no logra avanzar en ampliar la base de personas que pagan impuestos. Tarifas bajas con una base más amplia es clave para aumentar el recaudo y hacerlo más sostenible en el tiempo. Sí. Muy interesante. No, interesante. Muy interesante. Sí, interesante esa última parte. Vale, las entidades, con estos grupos económicos que tienen las entidades pero financieras. Me pareció muy bueno lo de Corficolombiana y lo que dicen que no hay que atacar precisamente lo que yo hablaba. No hay que atacar al sector que más genera dinero, ¿no? Sí, a eso me refiero. Es que en este estrés es grande porque, Jimena, imagínese por un día ministra de Hacienda, llega a un cargo en el cual dice necesitamos más recursos porque necesitamos pagar deuda externa, necesitamos cubrir gastos de salud, gastos de educación, infraestructura, necesitamos hacer mejoramiento de las escuelas y tantos programas sociales. Por ejemplo, la gente está en el mediano y largo plazo, el mundo en general se tiene que mover hacia la renta básica universal, porque es que en ese desajuste laboral que hay... Ese es el futuro y mire que uno de esos buenos modelos es Noruega. Recordemos hay que hacer fondos de futuros. Claro, pero bien administrados. Sí, obvio. O sea, ¿a qué me refiero? Porque es que los políticos dañan todo. Y precisamente hablando de la reforma a la salud, querían devolverse como al Seguro Social, que fue el que reventó el sistema pensional, el sistema de salud. Eso no sirve. Pero porque hay corrupción. Pero sí sirve, miren los casos de Noruega. Noruega tener un fondo de $1.400.000.000.000 con una población que no alcanza ni a los 8 millones de personas. Eso es un fondo maravilloso. Es una maravilla. Sí, o sea, ya tienen el futuro asegurado. Más sin embargo, tienen que tener una buena gestión. Y ese es un fondo que diversifica su portafolio de inversión en todos los activos del planeta y genera ingresos. Pero un aspecto bien interesante que el Estado se vuelve cabeza capitalista. Pero mire, una cosa que es bien interesante y es objetiva, que yo creo que eso no tiene sesgo de ninguna naturaleza, es el reconocimiento que aquí hemos tenido fallas, y en todo lo hemos tenido. Pero especialmente la ministra Carolina Corcho lo ha expresado muy claramente. Recordemos, es ministra de la Salud.
Ella lo ha expresado muy claramente y eso ha pasado, ya le digo, en anteriores y en varios gobiernos. No se trata de este, ni el otro, ni nada. Es objetivo. O sea, algunas, no todas, pero muchas EPS para recibir más recursos del Estado por la unidad de capitación, o sea, lo que dan por cada paciente que se afilia al sistema de salud, el Estado da una parte, una cuota, y el aportante, el trabajador de su sueldo, da otra cuota para la salud. Eso suma 800.000 pesos, pero esos recursos muchas EPS inflaron hasta con muertos que no tenían realmente afiliados para captar recursos ilegalmente. Es corrupción. Eso es corrupción en cualquier modelo. De acuerdo. Gobierno A, B, C o D, eso no importa el gobierno. Lo grave es que esos recursos son sagrados y deben estar dedicados a la salud. Jimena, adelante. Sí, digamos que en Colombia, recordemos en algún programa que hablábamos que al año más o menos la evasión de impuestos estaba alrededor de 50 billones, pues leí hace poco en un estudio que espero compartirlo pronto, que es mucho mayor. Entonces yo pensaría que lo primero sería evitar la corrupción, tener una plataforma tecnológica lo suficientemente robusta para que no exista corrupción o evasión de impuestos en Colombia. Y la segunda, pues que en efecto ver que todos estos recursos, todos estos recaudos que se hacen para la salud y para distintas infraestructuras que se hacen en el país, realmente sean destinados para ello. Porque mire que lo comentábamos en algún otro programa, cómo hacer que los jóvenes quieran aportar para salud y pensión en Colombia, cómo hacerlos dijéramos incentivar que arranquen con su vida. Primero que tengan trabajo. Si no, claro, pero no tienen trabajo y fuera de eso. Exacto, lo primero es que tengan trabajo permanente porque no hay aporte si no hay trabajo permanente. Si hay mucha inestabilidad, de acuerdo, no es posible. Por eso es que es tan importante que Colombia tiene que trabajar un modelo de infraestructura a nivel tributario que sea muy atractivo a nivel global. ¿Para qué? Para que cualquier emprendimiento que haya en Colombia ya tenga un valor, un plus agregado antes de empezar, que sea los costos a nivel global. Si nosotros tenemos unos costos muy bajos, pues obviamente el tema del emprendimiento va a ser una moda y mucha gente se va a lanzar y se va a aventurar. Eso por un lado. Pero les quería comentar algo acá antes de cerrar panorama nacional, el tema del dólar. Recordemos que subimos la tasa de interés, ¿cierto? Y sigue subiendo el dólar. Subimos la tasa de interés y sigue subiendo la inflación, pero es que la subida de la tasa de interés fue muy tímida. Recordemos que la tasa de inflación quedó en el 11.44% y la tasa de interés se subió del 9 al 10. Más sin embargo, hemos visto una subida, los últimos días hubo unos sub y bajas muy fuertes y estamos cerrando en los 4.613 pesos. Esto es un dólar escandaloso, ¿no? Nosotros no nos podemos acostumbrar a esto. Y esto también es un llamado a los que trabajan con el gobierno Petro y al ministro de Hacienda, esto no es normal, no se acostumbra a esto. Y con mucho respeto le decimos, obviamente, consiga los técnicos exactos. Mire, hay muchos países que han salido al desarrollo en situaciones muy delicadas. Colombia tiene unos ingredientes positivos, sector energía, impúlselo. Coméntele al presidente el impacto que tiene. Hay muchos países que, mire, no más Joe Biden, el presidente Joe Biden, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se la pasaban recorriendo el planeta entero y la presidente del Reino Unido, precisamente consiguiendo energéticos, ¿sí? Nosotros tenemos energía por montones, nosotros somos uno de los países que se puede llamar la Arabia Saudita en carbón. Nosotros tenemos un potencial, pero no lo estamos utilizando. Entonces, por favor, seamos lógicos, seamos prácticos y pragmáticos, así como son los norteamericanos en los temas de desarrollo de economía. Tenemos riqueza, aprovechémosla. Jimena, le cuento un dato bien interesante, específico aquí en Colombia. En las ciudades donde más subió el precio del pollo en Colombia fue en Tunja, en Villavicencio y pues obviamente en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo le parece, Jimena? ¿Ya el pollo está muy económico o sigue subiendo? Aquí un pollo en Costco vale $9, doctor.
$9. Es el más o menos el promedio Crudo. del pollo. Pero saben, no, ya rostizado, ya listo ya listo. para Sí. consumir, claro. Pues venga, Pero mira que no, les digo una Jimena, cosa. pero mira que no está ni tan caro porque prácticamente en No. Colombia está casi que lo mismo. Es cierto, Y eso que el 17.000 poder- medio pollo y 34.000 un pollo Y completo. eso que el poder adquisitivo Claro en que Estados viene- Unidos es 4 o 5 veces a uno, porque recordemos que estamos a 4.600. Sí, ¿no? sí, el costo del dólar. Pero Pero bueno, miren, en ese caso, miren que si el dólar sube en Colombia, los que mandan dinero de Estados Unidos a Colombia, pues representa más dinero para los colombianos, ¿no? Más pesos por cada dólar. Más sí. pesos, claro. Entonces, dijéramos que esto sería como desde la perspectiva económica, el alza del dólar a quién conviene, a quién le conviene, ¿no? claro, tiene Los sus... que, sí, los y recordemos exportadores. que Mira que Colombia es de los mira que curiosamente, países que más remesas recibe, ¿no? Claro. sí, claro. Mira que curiosamente a nosotros nos debería convenir un dólar tan elevado, pero si Por tuviéramos, exportaciones y remesas. claro, pero si tuviéramos una balanza comercial Para menor. positiva y una infraestructura de mercado tendiente a la exportación, porque obviamente una moneda bien devaluada aquí nos va a competir, cosa que hace China, ¿no? Sí, correcto. Que obviamente China devalúa mucho y China en el componente de los impuestos sumados todos, lo máximo que suma es el 25%. Recordemos que China es uno de los países que más incentiva la exportación a nivel de costos, ¿no? Una noticia positiva aquí en Colombia, Jimena, son las regalías. 31,3 billones es el presupuesto de regalías. Ese presupuesto de regalías, 31 billones. 31,3 billones. 31,3 billones es el presupuesto de O sea, regalías. algo más de 7.000 millones de dólares. Exactamente, para los próximos 2 años. es lo Recordemos que va a estar- regalías son las que van para las regiones, ¿no? Eso es el Sistema General de Regalías, el SGR, corresponde a lo que se recibe por concepto de la producción de hidrocarburos. O sea, Es un margen, mira, ¿no? Es un margen. Es un margen que se De saca las- sobre de las cada barril. utilidades, de cada Sobre barril. cada barril Hay un porcentaje explotado. que se da para el Sistema General de Regalías. Y entonces la Agencia Nacional de Hidrocarburos es la que presenta un balance anual de cuál ha sido el ingreso por esos productos, y de ese ingreso un porcentaje, y de ese porcentaje le corresponde a la nación para los próximos 2 años 31,3 billones. Por eso las regiones también se ven muy afectadas si caen las regalías o si cae la producción petrolera, cae la producción de Sí, se dan minerales. cuenta, Entonces, obviamente es para generar como ese espacio fiscal, porque con esas regalías, Jiménez, aquí en Pero no Colombia, podríamos decir espacio sino hueco, ¿no? con ese Porque se espacio generaría un hueco. es un espacio financiero, o sea, usted tiene una alternativa financiera, además del presupuesto ordinario. Pero digo, alternativas cuando hay una opción y espacios cuando hay una opción. Sí, de Pero acuerdo. un hueco el que se genera cuando el presidente No, quiere si no atacar ese si no se sector producen ingresos, sí, obviamente se caen los... o se disminuye ese se ingreso. disminuye el ingreso y se puede incrementar el déficit fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia de cómo balancear, cómo ver que estos Y el recursos son déficit de necesarios. esas regiones. ¿De acuerdo? Porque esas regiones no van a tener los mismos recursos y vienen las protestas sociales, porque no me hacen el puente, la carretera, porque con estas regalías lo que hacen es presentar unos proyectos. El director de planeación, el doctor Jorge Iván González, ha venido planteando que inclusive se debían presentar macroproyectos, que evitar que cada municipio presente proyectos muy pequeñitos para el sistema general de regalías, porque con ese egoísmo cada municipio quiere hacer la cancha de tenis, la cancha de baloncesto, y no se piensan en proyectos macro que ayuden acuerdo. a la región y tengan mucho más impacto social y económico, De acuerdo. que permita, además se tramitan más fácilmente porque son proyectos tan urgentes que no se pueden negar a desarrollarse. Entonces, Que ese es un debería llamado haber- que hace Planeación Nacional para el nuevo plan que se está construyendo, Jimena, para el 2023-2026. Lo están trabajando en 50 regiones de Colombia, con foros y audiencias de 1, 2, 3 días, donde la gente va a presentar las prioridades de inversión que tiene cada región. Y que debería haber un mandato de ley en cuanto a que usar bien esos recursos. O sea, como usted lo habla, de que esos recursos se inviertan más que todo es en activos que generen valor y que generen empleo. Macroproyectos. Un ejemplo, Bogotá, me parece interesante y lástima citar esto con nombres propios, pero el peor error que pudo tener Bogotá fue haber vendido Codensa. No sé si ustedes miran, dentro de las empresas más importantes del país que más generaron ingresos, el top 50 en Colombia está Enel, que es una multinacional con grandes utilidades, y Codensa, que también está en Bogotá, y Enel, que está en Bogotá y en otras partes de Colombia. Compañías que generan mucho ingreso, mucha utilidad, que no son nacionales. Un negocio magnífico, es un negocio que genera mucho ingreso. Claro. Sumado a Terpel llegó a generar 19, 20 billones de ingresos por año.
Carbón, Cerrejón, la Drummond. O sea, si sumamos toda esa serie de activos bien administrados, sin robárselos los servidores públicos, la riqueza que tendríamos en Colombia no estaríamos empezando en reformas tributarias, sino en cómo crear unos modelos de desarrollo sostenible y con crecimiento continuo. El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, que es una de las entidades más grandes del distrito porque es la que tiene mayor recursos para invertir en infraestructura en la ciudad de Bogotá, invertirá 2.3 billones en mejoramiento de la calle 13. Escuchemos al director del IDU, que va a hacer un planteamiento bien interesante, cuánto se va a invertir en esta obra y cómo se va a descongestionar la calle 13, que es un corredor de carga muy importante para la ciudad y que siempre permanece bloqueado, y toda la audiencia de Bogotá de La Voz del Derecho, pues obviamente nos estarán escuchando y saben que esta obra es supremamente necesaria. Escuchemos al director del IDU. El IDU publicó en un cuarto de datos en página web todos los documentos técnicos relacionados con el proyecto de la calle 13. Esto es la antesala de la apertura de la licitación para la construcción de este gran proyecto. En ese cuarto de datos están los estudios y diseños de ingeniería, topografía, estructuras, pavimentos, redes. ¿Para qué? Para que los interesados en la licitación desde ya comiencen a estudiar esa información. En 2 semanas estaremos publicando los prepliegos de la licitación. Acuérdense que el proyecto Calle 13 es la mejora completa de este corredor. 11.4 kilómetros, vamos a ampliar la vía a 4 carriles por sentido para el tráfico mixto, un carril exclusivo para buses, 14 estaciones de Transmilenio, una gran inversión, 2.3 billones de pesos, y todo cofinanciado por la Nación, 70% de la Nación y 30% del distrito, como lo logramos en el mes de agosto con la firma del convenio con el Gobierno Nacional. Entonces vamos adelante con el proyecto Calle 13, que es una de las obras que va a mejorar la conectividad regional de Bogotá con el país. Esta invitación es para todas las empresas que estén interesadas en la contratación de esta obra. En la página web del IDU, en las redes sociales, pueden acceder a ese sitio para poder descargar todos los documentos técnicos de la licitación. Bogotá tiene un retraso grandísimo en infraestructura, ¿no? Entonces, recordemos, lo van a ampliar de 3 a 4. Sí, a 4 carriles. O sea, simplemente es un carril adicional. 8 carriles va a quedar, 4 bajando y 4 No, pero subiendo. digo, los adicionales, ¿cuántos son? Son 2 ¿Uno carriles. y uno? 1 y 1. 1 y 1. Entonces, eso va a generar una movilidad pues, más eficiente en ese sector, porque yo he recorrido la calle 13 a veces cuando uno quiere bajar por ahí claro, hacia el occidente de Bogotá, es imposible. Una de las entradas de carga. Se carga, entonces ahí hay una congestión muy grande. La alcaldesa intentó desviar el tráfico de la 13 por la calle 80 y generó otro trancón en la calle 80. ¿Qué ha pasado con la longitudinal ALO? Esa, hasta que no se superen los problemas ambientales, no le han dado vía libre. Porque dicen que estamos desde 1960. Eso tiene unos problemas ahí ambientales, pero para los ingenieros expertos en construcción de puentes dicen que hay soluciones técnicas que evitarían el impacto ambiental y se puede hacer la LO. Eso está en discusión. Pero llegamos, Jimena, al final de Panorama Económico. ¿Algún comentario de 30 segundos, Jimena? No, solamente que $100 al día de hoy son alrededor de 460.000 pesos colombianos. Correcto. O sea que sí. O sea, $100 son 460.000 pesos colombianos a 4.600, ¿no? Esto me hace pensar, como se ha visto el fenómeno acá en Estados Unidos, que muchas empresas tales como Amazon están contratando personas jóvenes en Colombia y les están pagando alrededor de $500. Tiene sentido esto y supongo que ese será el futuro empresarial, dijéramos, para reactivar la economía en Colombia, porque pues le sube el peso, pero en Estados Unidos sigue siendo, para los empresarios de acá, sigue siendo más económico contratar a las personas en Colombia que contratarlas acá en Estados Unidos, claro, por lo que estamos viendo el fenómeno del dólar. Eso es algo que se debía reevaluar precisamente de acuerdo a la realidad socioeconómica de cada país y de mercado, ¿no? Sí, es muy importante, que eso era lo que estaban tratando de hacer mucho con India. Y China. Sí, pero asimétricamente, 30 segundos. Que precisamente cerrando con el tema nacional, pues el llamado es al gobierno y a los habitantes que no se dejen engañar y que hagan auditoría precisamente al gobierno, porque es que son los servidores públicos, son los que tienen que seguir el mandato, la buena directriz y el buen diseño de las políticas económicas en beneficio para todos. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos oímos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.